Muy buenas tardes a todos. Le pido por favor a nuestros tres invitados que prendan las camaritas, mantener los microfonitos apagados por ahora. Muy buenas tardes para todos. Yo soy Lorena Ruiz, trabajadora social del programa de cuidados paliativos del Instituto Colombiano del Dolor, y estamos hoy aquí cumpliendo la cita en otro espacio pedagógico dirigido a pacientes del programa, a sus familias y al público en general. Hoy tenemos un taller sobre los recursos locales para el acompañamiento en duelo, y la idea es que podamos ir como explorando esos recursos y esas alternativas que las familias que están atravesando estos procesos de duelo pueden ir utilizando. Es un taller distinto y creo yo que muy ameno, porque hoy nos acompañan tres invitados muy especiales. Ana María Cortés, Anita ya tiene la cámara prendida, ella es psicóloga clínica, coordinadora del programa de acompañamiento en duelo del Cementerio Museo de San Pedro. Marisol Vázquez Villa, especialista en psicología de los cuidados paliativos y coordinadora del programa de acompañamiento en duelo del proyecto Cuidados Paliativos y Duelo. Y teníamos como invitado a Juan Sebastián Acosta. Todos si vieron pues la publicidad del live, lo vieron ahí muy guapo en la foto. Tuvo un percance, pero nos acompaña otra persona muy especial, que es Omar Puerta, psicólogo y coordinador de grupos de apoyo en duelo y psicoterapeuta de usuarios en duelo de la unidad de duelo de la funeraria San Vicente. Es la misma institución, solo que nos cambiaron el representante, pero estoy segura que Omar pues también nos va a dar muy buena información el día de hoy. Agradecemos mucho a ustedes tres que en ese tiempo tan ocupadito que tengan, pues hayan aceptado nuestra invitación y que vengan hoy a compartir sus experiencias y sus conocimientos con todos nosotros. Bienvenidos. Vamos a comenzar hablando un poquito y vamos a tratar de hacerlo así como muy conversadito sobre las instituciones que cada una viene pues representando. La mayoría pues son como conocidas por toda la sociedad de Medellín, pero entonces háblenos un poquito de esas instituciones. Si quieres puedes empezar tú, Ana. Dale, muchas gracias, buenas tardes para todos. Bueno, como les contaba Lorena, yo trabajo en el programa de acompañamiento al duelo del Cementerio Museo San Pedro. El Cementerio Museo San Pedro en este momento es el cementerio en uso más antiguo de nuestra ciudad. Está administrado por la Fundación Cementerio San Pedro, somos una entidad privada sin ánimo de lucro, y ubicados muy cerca de la estación Hospital del Metro y del Jardín Botánico, para quienes de pronto no recuerden dónde está. Este cementerio es muy especial, pues fue declarado además Museo de Sitio en 1998 y luego Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional en 1998. Entonces, desde 98 museo y Bien de Interés Cultural en el 99. Desde ese entonces se vienen desarrollando allí, además de las prácticas funerarias, pues unas actividades culturales, artísticas, de investigación de este patrimonio. Entonces muchos los reconocen es por estas actividades, por las visitas guiadas, por los atardeceres en el cementerio, por los conciertos y bueno, una vida bastante movida a nivel cultural y artístico. Muchas gracias, Ana. Omar, cuéntanos sobre la unidad de duelo. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, Ana María, Marisol, colegas y a todos los asistentes. La unidad de duelo de la funeraria San Vicente es una dependencia que es la inversión social de la funeraria. También es sin ánimo de lucro. Prestamos desde 1998 todo un servicio de acompañamiento gratuito a todas las personas que tengan duelos por muerte. Durante ese lapso de tiempo, del 98 a la fecha, tanto en la parte locativa, metodológica, científica, hemos tenido cambios muy importantes. Al día de hoy, pues con la intención siempre de mejorar, estamos manejando todo lo que es la atención psicológica individual, grupal, atención a empresas, instituciones educativas, promoción en cultura de duelo y muerte. Y la idea es crecer en este tema tan importante del acompañamiento en duelo, convencidos de que es una contribución a la salud mental de la comunidad. Bueno, muchísimas gracias, Omar.
Marisol, compártenos un poquito sobre el proyecto de paliativos y duelo. Bueno, muy buenas tardes para todos. El proyecto Cuidados Paliativos y Duelo existe desde 2020. Es una iniciativa de un grupo de muchachas que se juntaron y dijeron, nosotras queremos hacer algo en esta ciudad o contribuir a los cambios culturales que necesitamos alrededor también de la muerte. Uno de los propósitos que tenemos es, venga, hablemos de esto, que si hablamos de esto, mejor transitamos por esos procesos de duelos que a veces son tan complejos. Entonces somos un grupo de profesionales, un grupo interdisciplinario compuesto por una médica, una trabajadora social, varias psicólogas, especialistas en este ámbito, y que ofrecemos a las personas pues una mirada humanista de los procesos vitales que tenemos los seres humanos en la vida, en la enfermedad, en la muerte, a partir pues de una mirada de eso integral que somos, pero también pues con una mirada con respeto, con compasión, con un acompañar, una presencia ahí constante. Entonces, bueno, eso somos y ya les iremos contando como nuestros programas o lo que les ofrecemos específicamente. Deme un minutico que estoy teniendo problemas con la compartida de la pantalla, pero ya ahorita lo soluciono. Mientras ustedes hablan, muchas gracias Marisol. Bueno, sí, la idea es como que hoy ustedes nos compartan así con un poquito más de detalle a qué es que está apuntando en cada una de esas instituciones y estos proyectos esto de acompañar el duelo, ¿cierto? Porque muchas veces la gente dice terapia de duelo, ¿cierto? Y los que estamos en ese medio sabemos que es un acompañamiento. Entonces, ¿a qué estamos como apuntando desde cada una de sus instituciones? Podemos seguir en el orden que vamos si quieren, Ana. Listo, gracias. Bueno, les cuento que el programa de acompañamiento al duelo nació en el año 2010 con la intención de la fundación de no solo estar en ese momento de despedida y en ese ritual final con ese ser querido que falleció, sino también de estar presente meses después en ese proceso que sabemos que inicia una familia, que no sucede rapidísimo como la sociedad y la cultura esperaría, sino que se tarda, se toma su tiempo, y muchas veces encontrábamos que no hay muchos espacios para hablar y seguir hablando del duelo o de su ser querido fallecido meses tras la pérdida. El programa ha tenido diferentes, digamos, como acercamientos. El que aún permanece y que es como el más fuerte y el centro de nuestro trabajo son los talleres de acompañamiento al duelo, que son talleres orientados desde el arte, la psicología y la pedagogía, y allí entonces trabajamos con personas que han perdido a sus seres queridos por fallecimiento, y en algunos talleres específicos otros tipos de pérdida, como el duelo por una ruptura amorosa o la pérdida de mascotas. Ocasionalmente también trabajamos otros tipos de duelo. En este momento tenemos también el programa que iniciamos en pandemia, que fue los talleres para profesionales. Nos dimos cuenta en la pandemia que había una necesidad de conocer cómo acompañar en duelo, cómo estar con otros en duelo, y que muchas personas de la ciudad que estaban con grupos no tenían herramientas para hacerlo. Entonces empezamos a tener mensualmente un taller para ayudarle a otros y orientarlos un poco en cómo se acompaña en duelo, con base en toda la experiencia que ya teníamos sobre el tema. Y otro de los programas que son de nuestros favoritos y hemos disfrutado mucho son los Dead Café, que iniciamos justo con las compañeras de paliativos y duelo, que son encuentros en un lugar público de la ciudad, en un café, hablar alrededor de la muerte, del duelo, sin tabú, sin pretensiones, simplemente seres humanos que tal vez no se conocían y quieren hablar sobre ese tema, y también ha tenido muy buena acogida y hemos encontrado allí unas reflexiones maravillosas. Marisol, ¿quieres compartir también como lo del café de la muerte? Sí, es maravilloso trabajar pues en conjunto, y el café de la muerte, digamos que se sale de un poquito de lo tradicional
de una conferencia o de un taller específico o de una guía específica. Y lo que invita es, venga, recorramos esta ciudad, nos tomamos un cafecito en distintas partes y nos encontramos y a veces llegamos los mismos, a veces llegan otros, conocemos personas distintas y lo valioso es que como no hay un guión, cabe la pregunta que absolutamente cada ser humano lleve allá. Entonces a veces nos vamos por una pregunta que nos resonó a todos o tratamos de ir abordando todas las preguntas que van apareciendo, lo que nos inquieta. Entonces digamos que lo bello de este espacio es que es muy acorde con el deseo o lo que está atravesando nuestro ser en este mundo relacionado con las preguntas sobre la muerte. Entonces es un espacio abierto y de unas reflexiones maravillosas. Muy orientado pues como a la promoción de esta cultura de duelo que en nuestra sociedad es como tan negadita, ¿cierto? Porque, ay, no hablemos de eso que la llamamos. Entonces es como un espacio nuevo y que no necesariamente tenemos que estar viviendo o atravesando el duelo de alguien, sino que también pues son como situaciones que nos van preparando de alguna manera para cositas que van viniendo. Y Omar, que no lo, dime, sí. Lore, y que no lo vivimos en un espacio cerrado, en un salón, en una gruta, en algo por allá Sí, no es una encerrado. clase. Uh-huh. Exacto, sino que venga que en cualquier lugar de la ciudad y así mismo llevamos el mensaje y si vamos y lo llevamos a la mesa de nuestra casa, con el cafecito en nuestra casa y también lo hablamos en familia. Entonces, simbólicamente ese lugar también transforma mucho las posibilidades para hablar sobre la muerte. Claro, súper. Bueno, Omar, sí, Perdón, Ana, te para escucho. terminar, contarles e invitarlos a que participen porque es un espacio sin prejuicios, sin esa tensión, de verdad que es muy agradable para quienes por primera vez quieren acercarse al tema. Les cuento que hemos terminado casi que en tertulia literaria, leyendo poesías, cuentos, recomendándonos películas, entonces es un espacio muy ameno. Bueno, perfecto. Ahí ya ahorita pues pudieron ver como en la diapositiva una fotico y la invitación para el próximo. Me van a disculpar que estoy teniendo que ir como sobre las diapositivas así saltándome porque no he tenido manera de poder tener como el menú a un ladito. Entonces se va a ver raro, pero los voy a proyectar como sea. Omar, entonces cuéntanos sobre la unidad de duelo. ¿A qué están ustedes como apuntando y cuáles son esos programas como tan específicos que han sacado? Correcto, antes de hablar de eso, pongo un poco en contexto. Si el duelo como reacción ante la pérdida de algo amado y significativo, innegablemente está conexo con una variable que es muy fuerte en el ser humano, que es el sufrimiento, el dolor. Entonces, ese sufrimiento no solamente involucra una dimensión. Cuando nosotros hablamos del duelo, estamos diciendo que quedan afectadas dimensiones como la física, la emocional, la espiritual, la mental, familiar, social, académica, mejor dicho, no le duele hasta el pelo en duelo. Y conforme a ese dolor que se enfrenta en la pérdida, afortunadamente hoy no solamente la psicología, otras disciplinas afines se han interesado en trabajar el duelo. Sabemos que históricamente el duelo no era un proceso que se atendiera como un tema de salud mental, se dejaba a merced del tiempo conforme a aquella frase de que el tiempo curaba las heridas. Y en lo básico las personas guardaban, congelaban estos duelos y si mucho se recurría de pronto a una ayuda religiosa o a un compartir en la familia. Hoy desde la psicología somos unos convencidos que muchos de los procesos de recuperación en duelo involucran no solamente a un solo profesional. Nosotros, por ejemplo, manejamos remisión en la parte interdisciplinaria, psiquiatría, medicina general, incluso a algunas situaciones de trabajo social, de vida espiritual y otros profesionales del área de la salud, porque vuelvo y digo, son todas las dimensiones que se afectan. Nuestra unidad de duelo cuando nace, es como para decir un poquito de los servicios, nace en una coyuntura en la ciudad bien importante, es la época de la violencia en Medellín, fruto del narcoterrorismo, y interesados en el año 98 en todas las madres y padres que perdían sus hijos fruto de la guerra nefasta que cubría más que todo a Medellín, tema de bombas y del narcotráfico.
pues se hizo lo posible por pensar en una ayuda para todos los padres y madres que perdían a sus hijos en esta guerra. De ahí que nuestro primer grupo de apoyo fue el de padres que perdían hijos, precisamente atendiendo a esta primera población. Se atendían también algunas personas de forma individual y conforme fuimos como creciendo, vimos la necesidad atendiendo a algunos elementos como tipo o circunstancias de la pérdida y parentesco con el ser querido, de ir haciendo como una clasificación de esos grupos de apoyo a fin de atender a la mayor población posible. De ahí que nos fuéramos ampliando, locativamente pasamos de estar funcionando inicialmente en todo lo que era la estructura de la funeraria a un local y a una estructura independiente, donde al día de hoy ya como que el portafolio de servicio de nosotros atiende básicamente como a estos frentes. Tenemos una línea que es la atención de psicológica individual, esto a un aspecto del duelo, que el duelo siempre es un proceso singular. No podemos nunca manejar que el duelo se enfrenta manejando las mismas características y parámetros para un colectivo. Entonces, en ese orden de ideas, pues somos muy fuertes en la parte clínica de trabajar el aspecto de la singularidad del duelo. En ese sentido, todos los psicólogos de acá, competentes y formados en el tema de duelo y muerte, trabajamos las citas de asesoría psicológica individual y complementario tenemos estas líneas de trabajo también para la recuperación del duelo. Los grupos de apoyo, yo les decía, hacemos una división conforme a la circunstancia de la muerte del parentesco. En este momento tenemos, voy a tratar como de mencionarlos de memoria, el grupo de apoyo al duelo perinatal, el grupo de apoyo a los fallecidos por COVID, grupo de apoyo de padres que han perdido hijos, grupo de personas que han perdido a la pareja afectiva, grupos mixtos, donde se involucra también allí personas que han perdido también la mascota, grupos de apoyo por muerte por suicidio, grupo de escuela de padres y grupo de apoyo al duelo por los niños. Esto se complementa con otra línea y programa que tenemos, que es de promoción de cultura de duelo y muerte. Tenemos unas conferencias dirigidas a la comunidad en general, en donde el interés es que la persona sienta sensibilidad frente a temas que han sido tradicionalmente tabú, como el duelo y la muerte, pero que también sepan que hay en la ciudad. Ahora este espacio me parece muy importante para esto, con el fin de que sepan que hay instituciones a las cuales direccionarse como ruta de atención cuando presenten estas situaciones. Entonces, nuestro acometido en esta tercera línea es la promoción de cultura de duelo y muerte. En ese sentido, atendemos invitaciones de universidades, de colegios, de empresas, de hospitales, en donde no solo vamos porque se presenten fallecidos y hagamos un duelo con las personas allí dolientes, sino también para crear en esos espacios como unos satélites, unos aliados que también conozcan de cómo manejar y contener en atención primaria los casos de duelo y que sepan derivar en caso de que se presenten casos de difícil resolución para ellos. Omar, muchísimas gracias. De verdad que los servicios de la unidad de duelo están súper completos. Esto de clasificar o separar de alguna manera el tipo de pérdida y ponerlo en grupos facilita mucho esos procesos de duelo. Es maravilloso. Ahí está pues como la información plasmada de lo que más o menos mencionaste para que los que nos están viendo vayan tomando nota. Ya al final vamos a ver cómo contactar pues a la unidad, al cementerio y obviamente al proyecto de paliativos. Me voy a volver a Marisol porque ella nos habló ahorita sobre el café de la muerte, pero aún no nos has explicado bien a qué se dedica, pues como, a qué le está apuntando el proyecto en sí con lo de la atención en duelo. Bueno, muy bien. Vamos a describirles, digamos, algunas cosas con las que pueden contar o que ofrecemos principalmente en duelo, que tiene que ver con algunas acciones que hacemos en instituciones educativas, en empresas, nuestra, digamos, labor de querer contribuir con una cultura del duelo, entonces relacionada con distintos programas de formación, de espacios en línea o digamos en distintas redes y de acompañamiento, ¿cierto?
Bueno, digamos que atendiendo pues a la diapositiva que tenemos ahí, queriendo contribuir con esta cultura de duelo, entonces tenemos programas de formación dirigidas a escuelas, empresas, distintos profesionales, por ejemplo, de la salud, justamente con, digamos, capacitación en primeros auxilios psicológicos, en redes de apoyo, en cómo dar, por ejemplo, noticias difíciles relacionadas con duelo, también a nivel hospitalario, entonces cómo atendemos determinados duelos. Nosotros tenemos muchas necesidades, por ejemplo, a nivel hospitalario, acotando que Omar, por ejemplo, mencionaba lo de el acompañamiento a los duelos perinatales. Nosotros tenemos unas labores importantísimas con las instituciones de salud, educativas y demás, por ejemplo, para preparar estos espacios hospitalarios para facilitar esos procesos de duelo, porque a veces cuando llegan a nosotros como instituciones, pues ya venimos a tratar de ayudarle al otro como a reparar un montón de situaciones que lastimosamente pues no se acompañó como debía acompañarse desde el principio. Por eso la importancia de ir hacia profesionales clave que acompañan en un primer momento a estas personas. Entonces por eso le apuntamos a distintos tipos de formación en ese aspecto. La pedagogía de la muerte, entonces, relacionada con las intervenciones en instituciones educativas, la consideramos muy importante. Se hace por medio de talleres de duelo y muerte, no solo para los estudiantes, sino para docentes, para familiares, pero también en el acompañamiento a las instituciones, por ejemplo, para que generen como unos planes de acción, generen también en el papel que ellos puedan organizar sí, unos planes de acompañamiento, un ordenamiento de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué Como unos hacemos? protocolos. Unos protocolos de atención cuando pues suceden determinadas cosas relacionadas con duelos y que todos, digamos, actúen en una sinergia para acompañar a estos niños y a sus familias. Además de las instituciones, pues tenemos un énfasis en el ámbito empresarial, también con talleres y con formación en la medida en que digamos que la empresa pues es un ámbito de nuestra sociedad importantísimo que alberga pues nuestro lugar en lo que elaboramos y donde permanecemos. Entonces a veces restamos importancia de ese lugar. Y pues hay innumerables estudios que nombran cómo le cuesta a las empresas muchísimo dinero y otras cosas más en no atender estos procesos de duelo que se pueden vivir en las empresas o pues las personas que hacen parte de ello. Entonces realizamos talleres, asesorías, distintos espacios que favorezcan esa expresión emocional y ese acompañamiento en estos procesos. Bueno. Iba a agregar algo a partir de lo que nos compartió Marisol, ese componente pedagógico. Por ejemplo, tu experiencia en la Clínica del Prado, en el acompañamiento durante años del duelo perinatal y reforzando lo que nos comparte Marisol, es necesario crear con esta parte no solamente del sector salud, también yo diría el sector educativo y otras áreas, una alianza para trabajar con ellos en la comprensión y orientación del trabajo del duelo al interior de estas instituciones. No cuento el caso porque ustedes saben muy bien que involucrando a todo personal sanitario y personal médico, a veces al interior, por ejemplo, de hospitales, tiene un adecuado manejo, por ejemplo, de la comunicación de malas noticias, de la sensibilidad y de la transmisión de algunos detalles respecto a la muerte de personas al interior de estas instituciones y del trato humanizado con el doliente, con el paciente. Entonces, desde allí tenemos una gran tarea, más que todo no como para encontrar rivalidad, sino para volverlos aliados de estar trabajando en un tema tan delicado como es el sufrimiento, bien sea en el tema hospitalario del enfermo, a veces casi siempre en condición terminal, pero también de la persona acompañante que muchas veces
si tenemos bien claro esta parte del componente pedagógico, puede estar mejor asesorado, mejor acompañado cuando ese personal está, digamos así, cautivado por una buena formación en el tema del duelo. Tu experiencia en el componente pedagógico me tocó en una institución donde trabajamos el tema de suicidio de alumnos en una institución educativa, como también en términos de la sensibilización que hacíamos con docentes, psicólogo de la jornada, rector y personal de alumnos, el tema de que eran ávidos por conocer cómo trabajar esto, porque les da miedo saber cómo reaccionar cuando hay una pérdida y no saben qué hacer, también tienen sus propios duelos, también tienen sus propios temores, pero que a medida que empoderaban unas herramientas se les veía como esa condición de querer participar y hacer algunos asuntos que bien podrían ser una muy buena contención primaria cuando se presentaban estas situaciones de duelo y muerte. Entonces este es un compromiso que ojalá sea una alianza y un radar que coja muchas instituciones en la ciudad a fin de que no seamos nosotros solamente como profesionales en el área de la salud, sino el compromiso de todas las personas de empezar a formar una red de apoyo en el tema del duelo. Claro, y yo me imagino que ustedes tres como profesionales en esto saben que son muchos los casos en donde la persona está afectada por esa pérdida, incluso mucho más por la manera en cómo le dieron la noticia que en sí por lo que sucedió, ¿cierto? A veces muchas familias han hecho su proceso de duelo anticipado cuando hay enfermedades como mencionabas ahorita, Omar, y ahí van con el acompañamiento precisamente de los programas de cuidados paliativos y esto, pero si de pronto ese paciente llega a tener su final de vida en otra institución que no era la que venía acompañando y no hay esa capacitación precisamente de ese personal, a veces esas malas noticias o difíciles, porque nos gusta más como llamarlas noticias difíciles, se dan inadecuadamente y eso tiene un impacto impresionante para esa familia y para el proceso de duelo pues que viene después del fallecimiento. Entonces sí es pues esto que nos sirva aquí como de reflexión para los que nos estén acompañando hoy, más desde esa parte profesional, desde ese interés profesional, en que hay que invertirle un poquito como a esto, a sensibilizarnos, ojalá capacitarnos, si es requerido pues nuestra profesión, porque estamos aportando mucho en ese proceso de duelo de estas personas, ¿cierto? Pensarían que yo digo y ya que se acabó, porque finalmente pues la familia se va para su casa y allá continúa y llegarán donde Ana o donde Marisol o donde Omar y la unidad de duelo, pero cómo nos llegan, ¿cierto? Y es precisamente como consecuencia de que todavía estamos en pañales en esto, hay que decirlo. Lorena, y un poco también reforzando lo que dices, inclusive contestando que me vi como a ver en el chat una de las preguntas que decían que qué debemos hacer con frente a las personas que acompañan a otros en duelo y que no entienden a veces su situación. Y tú lo acabas de decir, o sea, en el duelo, ¿quién no va a creer? Pero el poder curativo que tiene después de la pérdida un buen trato, unas buenas palabras, una buena empatía y sintonía con el dolor del otro, es increíble. O sea, una a veces las personas le dicen a uno, ¿qué debo decir? ¿Cuál es como la receta? Y finalmente no es tanto decir y conocer como un recetario, sino estar en posición de acompañante, o sea, acompañar, estar ahí. O sea que finalmente has tocado un punto muy importante y es como la sensibilidad en general que debemos de tener frente a algo que, pues, no sé, nos acostumbramos como a una cuestión de ser inmunes, insensibles al dolor. Y por esta vía es como recuperar algo que nos devuelve eso de la esencia de la compasión y la sensibilidad frente al otro, y es interesarnos en que si ese otro sufre, yo tengo algo que ofrecerlo para poder acompañar esa pena. Claro que sí. Y ahorita vamos a ir también a lo de las preguntitas en el chat, por si alguien más quiere poner. La idea hoy es precisamente, como decíamos al principio, que conozcamos qué opciones tenemos, porque somos una cultura que hemos pensado por muchos años que cuando a uno le duele este tipo de pérdidas, pues cada quien verá cómo lo resuelve, ¿cierto? O lo resuelven pues de otras maneras no muy adaptativas. Entonces, nosotros en Incodol venimos haciendo talleres de duelo pues cada mes, perdón, sobre todo mucho duelo anticipado, acompañamiento en duelo de los familiares, ¿cierto? Entonces, invito a la persona que hizo esta pregunta a que de pronto entre al canal de Incodol y vaya a otros de los videitos que hemos hecho.
Listo, porque hoy sí queremos pues, como enfocarnos mucho en qué es lo que estos tres proyectos, programas, instituciones tienen para ofrecernos y que cada uno vea como a dónde puede acudir. Me llamaba mucho la atención ahorita precisamente que muchas de las cosas que ustedes están haciendo son gratuitas, ¿cierto? Y esto obviamente facilita muchísimo que nosotros todos tengamos acceso a esto. Esto no es por la EPS, esto no es por si tenemos o no los medios. Sé, por ejemplo, que Ana y Marisol pues tienen consultas privadas en donde pues sí hay cobros y todo esto, pero eso es como ya cuando quiero tener una atención más individual, más particular, pero lo que vienen desarrollando dentro de los programas y los proyectos es completamente gratuito. Entonces es una invitación a de verdad usar estos espacios de la mejor manera. Marisol, para que vayamos a la otra pregunta, termina entonces con lo de... Listo. Y además agregar con el aporte que hizo Omar, que aclarar que cuando hablamos de cultura de duelo, justamente es qué podemos aprender anticipadamente, familiares y todos, o sea, como cultura, qué podemos aprender para cómo lo asumimos. Entonces a veces suena raro como, ay, pero es que un taller de la muerte en un colegio, pero es que un taller de la empresa en un colegio. No es solamente incluso cuando pasa algo, sino cómo implementar, cómo aceptar que esto entre en nuestra dinámica. Entonces, por ejemplo, en los colegios no es solamente un taller, cómo entra dentro del currículo, cómo desde las distintas materias podemos hablar de la muerte, cómo en el bienestar laboral en las empresas podemos hablar sobre la muerte, no solamente cuando estemos atravesando, por ejemplo, por esa situación particular difícil. Entonces aquí en lo que ven en pantalla pues tenemos otra intención o otra cosa que ofrecemos y es continuamente como acción en redes sociales con distintos lives eh, que, que, digamos recogen temas importantes que justamente contribuyen con esto, como acompañar a un niño en duelo, en los procesos de enfermedad o bueno, que las expresiones emocionales o las posibilidades de la vivencia artística también como forma de ir elaborando esas emociones. Y por último, pues otras acciones que tenemos también gratuitas, también contamos con grupos de apoyo, tenemos un grupo de apoyo duelo mixto que se reúne cada 15 días los días martes de manera virtual y también digamos el acceso a unos chats de apoyo mutuo donde las personas también se envían mensajes, envían información y se brindan apoyo mutuo separados como por las distintas pérdidas de pérdida de cónyuge, pérdida de hijos y pérdida de padres. Y asimismo la asesoría individual, que en muchas ocasiones podemos brindar una o dos asesorías gratuitas y ya pues digamos eso luego tiene un costo, pero pues las asesorías individuales a adultos y a procesos con niños también para poder acompañar estos procesos de duelo. Bueno, ahorita vamos a hablar de lo de los niños, que es algo todavía más tabú del duelo normal. La unidad de duelo y el cementerio también están pues como promocionando todo esto de los lives, ¿cierto? Haciendo uso de redes sociales. Cuéntanos, Omar, un poquito los de ustedes en qué consisten y luego Ana también nos habla de lo que vienen adelantando en cuestión de lives. Bueno, yo no diría que solo en la pandemia, ya está todo lo que nos ha dejado la virtualidad en la parte laboral de herencia de forma positiva, es que por fortuna, pues todo lo que tiene que ver con promoción de todo nuestro trabajo a nivel del duelo, pues se instala en nuestros canales de YouTube, de Instagram y de Facebook a nivel de una programación que ustedes pueden consultar donde casi con una periodicidad semanal, quincenal, estamos difundiendo algunos temas de interés relacionados con el tema del duelo y de la muerte. Esto es bien importante porque bien saben que a veces las personas cuando están en duelo no todas se acercan de inmediato a un servicio personalizado. Quizás también está como ese tema de no exhibir todavía como de forma pública todo ese dolor, da miedo uno acercarse en medio del dolor a otro a que le ayude. Es una experiencia difícil, incluso nosotros tenemos el tema de que mucha gente a veces viene a la unidad de duelo y dice, no, es que me da mucho miedo pasar por esas funerales para llegar allá,
porque es como volver a reeditar todo el tema de lo que vivieron cuando perdieron el ser querido. Entonces, en este asunto de la virtualidad, digámoslo así, muchas personas que desean también, no solamente como información, nosotros también tenemos grupos de apoyo virtual y atención psicológica individual de forma virtual. Entonces el efecto también llega es como a una transformación subjetiva de ese dolor a través de esas vías. Y al igual que lo que dice Marisol y me imagino Ana María, es que podamos a través de estos programas que la comunidad en general se enteren. A veces queremos y no sabemos cómo ubicar qué instituciones están trabajando como de forma ordenada, científica y seria estos temas, que sea como una posibilidad para que las personas también desde casa puedan como acceder a unas formas posibles no solamente de informar, sino de tratar terapéuticamente sus duelos. Claro, y eso responde un poco a la pregunta que hacía la participante de cómo pues le enseño a mi familia de que cada quien vive el duelo distinto, ¿cierto? Entonces hacer uso de estas redes sociales, de estos temas que tanto la unidad de duelo como paliativos y duelo y el cementerio están tratando de difundir. Yo sé, Ana, me voy a devolver Sí. el mareo de las diapositivas, pero aquí vamos, que Ana, por ejemplo, también tiene pues el cementerio estos lives. Sí, les iba a contar que, bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Cementerio Museo San Pedro, en Instagram Cementerio M San Pedro, y al igual que Omar, pienso que la pandemia nos dejó esa gran enseñanza, entonces muchos de nuestros lives quedan los videos y así pues logramos como que permanezcan en el tiempo. De hecho, a la persona que estaba preguntando en el chat le cuento que tenemos un video que se llama Cómo acompañar en duelo y lo puedes compartir con tu familia, tal vez les pueda ser útil. Entonces, sí, es una manera también en la que se pueden enterar de nuestra programación. También en la página web normal del cementerio pueden ir viendo como la oferta que tenemos. Súper, muchos recursos para educarnos en este tema. Y con respecto a la otra pregunta que tiene una de las asistentes es, tú buscas el apoyo cuando tú te sientas lista, cuando tú estés preparada. Entonces, estoy segura que tanto Marisol como Omar y nuestras ofertas están permanentemente abiertas. No es que, no, ya pasaron 6 meses y no te podemos atender. No, en el momento en que tú te sientas preparada, puedes acudir y nosotros te vamos a recibir con los brazos abiertos. Claro que sí, porque si vamos a todos esos recursos que nos están presentando hoy y los que Incodol también tiene en esto de educación en duelo, vamos a ver cómo ese proceso de duelo tiene unas etapas que no son lineales y que cada quien arranca como por donde su personalidad se lo permita, ¿cierto? Entonces, no, cada cosa en el momento que digamos esta persona requiera. Si te sientes ya preparada, estoy segura que la unidad de duelo que te dio esa llamadita, de pronto es como tan cerca a esa pérdida, igual ahorita puede atenderte. Finalizando, vamos a dar pues como los datos de cada una de esas 3 instituciones para que tomen nota y puedan saber cómo a dónde dirigirse o cómo buscarlos, como dijo ahorita Ana, por YouTube, por Instagram, por Facebook, y que cada uno escoja pues como cuál va a ser el canal que va a ser más fácil. Bueno, hay una pregunta que no puedo dejar de hacer y es, sabemos que, digamos, estos procesos de duelo, la mayoría de las personas los atraviesan de manera, digamos, natural y normal, ¿cierto? Ya lo hemos hablado en otros lives. Pero entonces, así rapidito, cada uno me dice, ¿cómo sé que tengo un duelo que se me está complicando? O sea, ¿cómo sé que debo acudir de pronto a esa ayuda más individual, más personalizada, que hay algo ahí como una banderita roja que me está diciendo, ojo, porque esto ya no está como tan natural? Podemos arrancar con Ana, si quiere. Perfecto. Yo creo que hay varios signos que nos indican. Uno es sentirse estancado, ¿cierto? Uno también sabe, yo no siento que avance, siento que estoy como en el día 1 todos los días, ¿sí? Es normal sentirse en el día 1 de vez en cuando. Yo digo que el proceso de duelo es como una montaña rusa, pero cuando yo siento que estoy ahí y que hay algo que no me deja avanzar y que quiero indagar, si solo tienes la duda, consulta. Si no es un duelo patológico, quienes te atendemos te vamos a decir, vas bien en tu proceso, tranquila, tranquilo, todo va sobre ruedas. Por otro lado, creo que es importante consultar cuando siento que mis herramientas con lo que yo cuento para enfrentar la vida y los momentos difíciles de la vida
se me están quedando cortos, esas herramientas no me están funcionando y ustedes saben que uno como que, bueno, inténtalo uno, inténtalo otro. Si solo o sola dices, me quedé sin herramientas, necesito más herramientas, pues también es el momento de buscar ayuda. También es importante cuando sientas que no tienes suficiente red de apoyo para acompañar tu duelo, cuando sientas que las personas que están a tu alrededor no te están comprendiendo y no te están facilitando esa elaboración del duelo, creo que ahí también sería como importante acudir sobre todo a los grupos de apoyo. Creo que en los grupos vas a poder explorar muchísimas más cosas, expresarte libremente y va a ser de gran ayuda. Perfecto. Marisol. Totalmente de acuerdo. Le sumaría que si tenemos alguna, digamos, un trastorno, digamos, afectivo o algo relacionado con nuestra salud mental o física que pueda ser un factor que va a complicar ese duelo, pidamos acompañamiento anticipadamente. Es decir, si yo sufro previamente de depresión, tengo un trastorno de ansiedad o alguna, digamos, otra afección emocional o de otro tipo, pues un duelo, digamos que va a exacerbar de pronto algunos síntomas y es bueno que podamos hacer la consulta para ver qué factores protectores encontramos para que ese trastorno que ya está de pronto no se desestabilice mucho. Con lo que decía Ana del acompañamiento familiar, yo creo que hay que prestar, Lore, me sigo adelantando, pero lo voy a plantear, hay que prestar Dale. mucha atención cuando nuestros niños están en duelo. Yo como adulto que estoy a su alrededor tengo que analizar, yo tengo las herramientas para acompañarlo. Como no tenemos pues una cultura de duelo, generalmente no contamos con muchas herramientas para acompañar a ese niño. Y para nosotros transitar por el duelo necesitamos de algo de, por ejemplo, de resiliencia o de factores internos y externos. Y nuestros niños todavía no han desarrollado los suficientes factores internos para desenvolverse en ese duelo. Entonces, si además tenemos vacíos en la familia de los factores externos, ese niño nos va a tener un duelo complicado. Y lo peor, no nos vamos a dar cuenta, porque el niño va a quedar como congeladito, vamos a creer que está como si nada, pero cuando nos vamos a dar cuenta que eso Cuando fue un esté duelo adulto. complicado, cuando esté adulto, cuando han pasado años, no nos vamos a dar cuenta ahí. Entonces, con los niños hay que buscar apoyo y acompañamiento. Claro que sí. Omar, cuéntanos. El duelo está clasificado como el evento vital más estresante. En ese orden de ideas, cuando estamos en un proceso de duelo, estamos reconociendo una de las condiciones del ser humano más extremas, que es su vulnerabilidad y fragilidad. En ese sentido, yo creo que cuando estamos en duelo, una posición sensata es saber que necesitamos ayuda. Yo creo que estando en duelo nos debe cobijar una humildad para reconocer, bien lo decía Marisol y Ana, de que nuestros recursos se quedan cortos, que necesitamos de otro, ojalá una ayuda especializada. Eso quisiera como afianzarlo mucho. A veces el acompañamiento en duelo, y no es por desestimar a algunas personas que lo intentan, no se lo puede uno confiar a personas que no saben trabajar y ser sensibles hasta el dolor, porque el dolor del alma, que es el dolor del duelo, no lo puede tocar cualquiera. Hoy con estas bondades y estas facilidades que tengo, yo recomiendo mucho que nos acompañe primero ese criterio de humildad y de fragilidad que tenemos y dejarnos acompañar. Ya después lo que hace complejo o patologiza un duelo, se puede ver a nivel de las tareas que son fundamentales del duelo, cómo se complican. Entonces, cuando realmente hay unas situaciones que no favorecen muy bien la aceptación de esa pérdida, que hay una complicación a nivel del trabajo emocional, de las adaptaciones a una nueva vida o de poder resignificarlo, que cada una de esas tareas tiene como unas ítems donde uno dice está complicada la tarea, pues eso complica el duelo. Y sin duda, pues también en lo que decía, creo, Marisol, es también reconocer que hay unas afectaciones que van directamente a la parte física, las somatizaciones que nos obligan a la consulta médica, que se derivan en el agravamiento de algunas situaciones de base. Ya la persona antes de entrar al duelo padecía algún trastorno y se agrava, y situaciones que de repente también tienen que ver con la parte social, cuando pasamos
tener un estilo de interacción social que cuando llega la pérdida cambia radicalmente, y entonces nos está hablando, por ejemplo, de una merma en las habilidades sociales, en el trabajo que tenemos pues con el par, y eso nos hace pensar que necesitamos ayuda. Listo. Agregar una cosita pequeña, y es que hay muchos mitos para buscar ese acompañamiento. A veces encontramos personas que pueden decir, no, pero nadie me va a quitar este dolor, o por cómo otro me va a decir qué hacer. Y ese no es el propósito. Entonces, cuando Omar dice acompañar de manera adecuada eso, es que sabemos que eso es imposible, que no va a ser el objetivo. Tampoco se van a volver dependientes a ese espacio. Nuestro objetivo es encuentra herramientas, y cuando esté listico con sus herramientas, no tienes que quedarte en este espacio, ¿cierto? Entonces esos son algunos mitos a veces que aparecen sobre la dependencia, sobre qué me va a decir el otro que me va a hacer sentir bien si yo no voy a superar esto. No se trata de lo que decimos o no, sino la búsqueda de esas herramientas, el análisis de esa funcionalidad que tenemos, el análisis de esa expresión emocional, y que eso permita pues trascender de pronto esos bloqueos, ese estancamiento que mencionaba Ana, y continuar en nuestro proceso. Qué interesante eso, Marisol, porque uno lo escucha bastante. Este dolor no me lo quita nadie y realmente no te lo va a quitar nadie, ¿cierto? A lo que apunta, digamos, casi siempre es a evitar que se vuelva sufrimiento, porque entonces es ahí donde se complica todo. Que duela, pues tiene que doler, por eso se llama duelo, y eso también lo hemos hablado pues como en otros lives. Entonces sí, realmente es un acompañamiento, y qué bueno, como decías Marisol, ir como quitando todas esas cositas que a veces se nos interponen y se vuelven un limitante para poder acceder a estas ayudas. Eh, Ahorita hablabas de lo de los niños, ¿cierto? Y hemos dicho pues que la cultura nuestra tiende mucho a mantener todo este tema en tabú, y con los niños pues más, ¿cierto? Es alejar a los pequeñitos de todo esto, de la muerte, lo más que podamos. Entonces, casi siempre que alguien fallece, pues va a haber niños involucrados, directa o indirectamente en esta situación. Y digamos que una de las demandas más comunes, que se pueden llegar a consultar, porque los adultos a veces pensamos que tenemos todo bajo control, pero como decías Marisol, cuando ya hay un niño como que, ay, ¿y ahora qué hago? Entonces es muy común, esas consultas, esos familiares que buscan asesoramiento en duelo para los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Entonces, cuéntenos, desde lo que ustedes están haciendo, que puede ser pues lo de los grupos o consulta individual, ¿qué servicios hay para los niños en esto de acompañar el duelo? Bien, desde el programa de acompañamiento al duelo del Cementerio Museo San Pedro, nuestros grupos son abiertos a toda clase de público, entonces las familias pueden ir con sus niños, niñas y adolescentes. Como trabajamos a través del arte, es una herramienta que nos facilita mucho el poder acogerlos en nuestras actividades, y que ellos también disfrutan bastante. También hemos tenido conversatorios y lives sobre el acompañamiento a los niños y las niñas, porque es un duelo completamente diferente. O sea, ahí sí, nada que ver con los adultos y cómo lo vivimos, tienen sus propias características. Entonces, cuando hay niños y niñas involucrados, debemos aprender también sobre el duelo para ellos y cómo acompañarlos. Y desde la consulta particular, pues yo tengo una maestría en psicología clínica con niños y adolescentes, entonces también se hace el acompañamiento para cada niño y cada niña de manera particular, pues como ya uno a uno. Súper. Marisol. Em, bueno, la asesoría, digamos, a personas que buscan saber cómo acompañar a sus niños, pues ofrecemos consulta familiar, y consulta también para los niños. Se trata allí de encontrar, bueno, cuál es todo ese ambiente del niño, darle recomendaciones a la familia, psicoeducar en duelo, para que ese niño pues tenga ese ambiente apropiado para transitar por su duelo. Una horita en consulta a la semana no va a hacer todo lo que el niño necesita, ¿cierto? Es algo que aporta, pero pues el enfoque es la familia. ¿Qué se hace en la consulta con un niño? Jugar y aprender sobre el duelo.
Entonces, ¿qué tenemos? No sé si ojalá se vea un poquito. Tenemos, por ejemplo, carticas que nos ayudan a entender conceptos sobre el duelo, estrategias de afrontamiento, también utilizar los recursos literarios, el dibujo, el escribir, muchos recursos de este tipo que nos pueden ayudar con ello. Desde Paliativos y Duelo, entonces tenemos la asesoría individual. Y bueno, yo estoy loca por abrirme un grupo de apoyo de niños y adolescentes. Ana, tenemos que conversar a ver si... Por supuesto. Vea, y Omar las asesora, porque ellos Y ya lo Omar nos tienen. asesora porque ya lo tiene. No. Omar, cuéntanos sobre ese grupo tan especial que tiene la unidad de duelo. Bueno, Lorena y Marisol y Ana, partimos de un presupuesto en esta pregunta y es algo muy importante, y es que los niños reaccionan ante el dolor. Y parecería obvio, pero es que tradicionalmente se pensaba, no, es que los niños no sufren, los niños son inmunes al dolor. Y pensábamos desde hace mucho tiempo de que el carácter del niño frente a la muerte era como algo de insensibilidad. Partimos del presupuesto de que el primer principio es saber que el niño le duele, que el niño reacciona, y la convicción también de que se debe hacer un trabajo con el acompañante de ese niño en duelo. Porque el niño no se puede acercar, es imposible que un niño pida su cita psicológica, que venga en un taxi, que venga solo, sino que necesitamos, y en ese sentido aparejamos y sintonizamos como los dos frentes. Entonces, lo que hicimos después de mucho trabajo metodológico para llegar a esta herramienta es que el día sábado tenemos un espacio que es simultáneo y trabajamos con profesionales que son competentes en el área de psicología infantil, todo el trabajo de apoyo al duelo de los niños. Obviamente hay las estrategias que tienen que ver con introducir todo el lenguaje del niño en la terapia, el juego, el cuento, la pintura, el arte, el cuerpo, pero simultáneamente con el cuidador de ese niño en duelo hacemos un trabajo que se llama de escuela de padres, en el cual les damos unas herramientas para comprender y acompañar desde casa el duelo de ese niño. Esa escuela de padres las estructuramos en módulos que todo el equipo científico de la unidad trata de que sean módulos que tengan que ver con toda una serie de pautas que ellos conozcan para que inclusive puedan separar el duelo de ellos como cuidadores de adultos desde el niño. Pongo un ejemplo muy sencillo. A veces el adulto llega y dice, no, es que mi niño una de las reacciones es que no puede dormir, le tiene miedo a dormir solo. Y a veces los embarcan los niños porque dicen delante del adulto, no, yo sí puedo dormir solo, la que le da miedo dormir solo es a usted. Entonces, puede ser muy jocoso el chiste, pero una de las cosas que permite esto es también saber y reconocer que a veces el adulto tiene sus propias reacciones, se tiene que hacer cargo en su proceso individual y en su terapia de trabajar sus propias reacciones y su recuperación en duelo, porque en la medida que ese adulto trabaje su duelo, se vuelve un acompañante idóneo del duelo del niño. Entonces, en ese sentido, también tenemos unas piezas que son muy importantes, tenemos unas cartillas que hemos trabajado los psicólogos de la unidad de duelo, fáciles de leer para que la familia las tenga, y hemos instalado unas cartas que son manejadas así como piezas individuales de derechos de los niños en duelo, que son muy usadas, por ejemplo, en la parte educativa. A veces muchas madres de familia, docentes que vienen, las llevan al colegio para que sobre estos derechos trabajen mucho como la parte de cómo puede participar la institución educativa conociendo esos derechos, en facilitar que un niño en duelo, por ejemplo, no tenga deserción o no tenga un inadecuado comportamiento, no sea incluido en toda la parte educativa cuando esté en duelo, que a veces se piensa, no, es que un niño en duelo se vuelve un encarte para la profesora o para la aula o el colegio en la jornada en que esté. La idea de esto es no, saber cómo reconocer esos derechos, ser sensibles para poder como colaborar con el niño al duelo también desde la parte educativa. Súper, porque precisamente es esa desinformación que tenemos sobre cómo es que estos niños reaccionan al duelo, porque no es como nosotros, ¿cierto? El niño normalmente no se va a poner a llorar ni va a decir que está deprimido, tiene otras reacciones que normalmente se ven reflejadas en las instituciones educativas y, como dices, Omar,
se vuelve un encarte, porque entonces yo quedo con ese muchachito que se porta mal, que está más grosero, que ya está sacando notas, pues, cierto, malas y todo eso, porque no logramos identificar que esos son todas las maneras en que ese niño está atravesando ese duelo. Entonces, qué chévere esas cartillas. Y esta partecita pues nos invita a todos, sin importar el rol que tengamos en las familias, incluso sin importar si somos padres o no, siempre vamos a tener sobrinos, nietos, siempre va a haber un niño por ahí atravesadito, y es mirar y pensar esa responsabilidad que tengo yo como adulto bueno, aunque esto sea muy miedoso para mí y no quiera pues como enfrentarlo, la responsabilidad que yo tengo con esos niños, porque a veces los padres no pueden, pues yo como tía puedo hacerlo, puedo ir como guiando. Entonces es una invitación a que nos motive un poquito a aprender de esto, porque de verdad que es muy necesario. Sería la única manera en que algún día, no nos va a tocar ya verlo a nosotros, pues esta cultura de muerte sea algo más natural y más fácil de transitar. Bueno, Anita, no sé si ya te tengas que ir, porque a mí me queda una sola preguntita para terminar. La puedo responder. Ah, bueno, perfecto. No, yo quiero que nos cuenten, porque pues ya hemos dicho que hay los grupos de apoyo, ya hemos dicho que son, pues, que traen muchos beneficios para ir sobrellevando y atravesando estos procesos de duelo, pero cuéntenos cómo son. O sea, por ejemplo, Marisol, que lo tienen virtual, Omar, que son presenciales, cuéntenos así como un poquito detenidamente cómo son. O sea, uno llega y qué puede esperar, porque como hablábamos ahorita, hay muchos miedos. ¿A qué me van a hacer allá? ¿Qué me van a poner a decir? ¿Me va a tocar hablar delante de todo el mundo del dolor que estoy sintiendo y yo no quiero hacerlo? Entonces, coméntenos cómo es como esa dinámica de estos grupos. Bueno, lo primero que quiero contarles es que son presenciales, se realizan en el Cementerio Museo San Pedro, pero les prometo que a los 10 minutos no se van a acordar de que están en un cementerio. Sí, estamos en un salón supremamente cómodo, agradable, y parte de nuestras actividades están en hacer que nos sintamos en un lugar seguro, protegido y tranquilo. Entonces no puede haber temor por el espacio, porque les aseguro, se les va a olvidar dónde estaban y la van a pasar muy bien. Como les conté al inicio, son programas o talleres que están acompañados desde el arte. Entonces nosotros en el equipo tenemos artistas plásticas, más las psicólogas. Siempre construimos las actividades de tal manera que se pueda hilar una tarea del duelo o una emoción que se quiere trabajar con una actividad manual, artística, con una expresión desde el arte, desde la música, desde lo plástico, bueno, etcétera, etcétera. Entonces también se facilita como a veces expresar, porque las palabras se pueden quedar cortas cuando queremos describir ese dolor o esa falta que el otro me está haciendo. Encontramos otros lenguajes para poder hablar o expresar esas emociones y sentimientos. También va a suceder que te vas a encontrar con personas que están pasando por situaciones similares y eso enriquece muchísimo la conversación, o que tú puedes ayudar a otro o que el otro te puede ayudar. Entonces se genera también como esa familiaridad y ese inevitablemente terminar sintiéndose identificado con el otro, pero también como en hermandad con ese otro que ha pasado por una pérdida y que está viviendo situaciones similares. Entonces también puedes aprender y apoyar a los demás y recibir apoyo, pero también brindarlo. Usualmente estamos realizando los talleres los días domingos a las 2 de la tarde. Para el próximo mes vamos a tener sábado y domingo 2 y 3 de abril. Quiero contarles que va a ser un taller especial porque va a estar dedicado a las personas que perdieron a sus seres queridos por COVID y lo vamos a integrar con la música. Vamos a intentar transformar en palabras y en sonidos eso que estamos sintiendo. Va a ser un taller muy interesante con un psicólogo invitado que además es músico. Entonces ese taller va a estar muy, muy chévere. Bueno, y algo de lo que no les había hablado, que también lo pueden tener ahí en el radar, es cuando hay fechas especiales, fechas importantes y que queremos conmemorar, tenemos rituales ya masivos. Los llamamos masivos porque ahí ya no son los 15 o 20 que están en el grupo usualmente, sino todo el que quiera llegar. Nuestro próximo evento masivo va a ser para conmemorar el Día de las Madres Ausentes. Vamos a tener también el Día de los Padres Ausentes y uno que por ahí pasaron varias imágenes, que es el 15 de octubre,
el día en que se conmemora a nivel internacional la concienciación sobre la muerte perinatal e infantil. Es un evento también muy sentido, muy bello, que las familias hacen en homenaje a los bebés y a los niños fallecidos a temprana edad. Entonces también para que estén pendientes de esos eventos grandotes que siempre están cargados de mucho ritual, mucha simbología y que ayudan también en ese proceso de elaboración de duelo. Y qué chévere, Ana, que no tienes que ser que participas en los grupos constantemente para poder acceder a ese tipo de actividades de los rituales, sino que, pues bueno, si necesito como cerrar algo y esto me va a ayudar, pues entonces voy. Perfecto. Así es. De hecho, en octubre nosotros sabemos que tenemos unas familias que aparecen en cada octubre y se dedican todo octubre a preparar y a hacer cosas bellísimas, ayudarnos con todo lo previo que requiere un evento, porque casi que se vuelve una fiesta, ¿cierto? Y entonces yo me encargo de los recordatorios, yo ayudo con esto, yo presto esto, yo llevo esto, y se vuelve una construcción colectiva muy valiosa y que nosotros valoramos bastante. Además, porque les cuento que nosotros tenemos un grupo de apoyo, que son las personas que estaban muy adelante ya en su proceso de duelo, que ya podíamos decir, estaban como finalizando su duelo y se capacitaron en acompañamiento al duelo. Entonces tenemos unas mamás y, bueno, unas mujeres, casi todas son mujeres maravillosas que están capacitadas y certificadas por el SENA en acompañamiento al duelo. Entonces ellas son protagonistas ese día también. El ejemplo viviente de la resignificación del duelo, ¿cierto? Que Sí. lo habló ahorita Omar. Excelente, Ana. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimos recursos. Lore, y que con lo que hablábamos ahorita, miren que eso muestra que no es un asunto de depender, por ejemplo, de un espacio, de un grupo, sino que uno se vuelve gestor de su propio proceso e incluso si encuentra, no es que todos pasen por ahí, que su deseo está por ahí, por su experiencia, encuentra acompañar a otros. Y eso es un acto maravilloso. Las personas, no sé si Lore me permites, entonces paso Claro a que sí. plantear algunas cositas del grupo de apoyo. Las Claro. personas que han pasado por esta experiencia lo que más expresan es que hay una conexión con el otro que está doliendo, que el otro le está doliendo y está sufriendo y estoy yo en ese mismo lugar. Y hay algo desde ahí que nos conecta como seres humanos que es indescriptible, hay algo que se toca de esa humanidad que puede ser posible en ese espacio. Y hay una sensación también, a veces cuando algo nos duele tanto, nos creemos que pues nos sentimos solos. Vivir la muerte de alguien, por más que estemos acompañados, es a veces sentir una infinita soledad. Y en los grupos de apoyo las personas encuentran algo de acompañamiento, algo de que yo no soy el único que está pasando por esto y esta es nuestra humanidad. Y que encuentro los que lo están viviendo, lo que decías, como yo, ¿cierto? Porque muere un padre, entonces está en duelo la mamá y los hijos. Pero esa mamá no va a vivir el duelo como lo viven los hijos. Esa mamá necesita ir a un grupo de otras viudas que entienden perfectamente qué está viviendo, porque los hijos no van a poder llegar hasta ahí. Y así en todos los aspectos. Eso es lo maravilloso de estos grupos. Y le toca a uno escuchar cómo se llaman hermanos en el dolor, porque entonces a veces la familia no me entiende, no acepta. Los hijos tienden mucho a decir, mamá, ya no llore más. Y ellos están llorando, pero no quieren como darle cuerda a esa mamá que siga llorando y se queda la mamá con ese sentimiento de a nadie le importa lo que yo siento. Entonces, cuando llegan a los grupos y se dan cuenta que a la otra mamá también le dicen, mamá, no llore, empezamos a identificar que es normal, que no es que a nuestros hijos no les importe, sino que es como lo humano de lo que cada uno hace. Entonces, de verdad que motívense bastante a participar de estos grupos que son excelentes. Marisol, cuéntanos cómo se hacen estos grupos de manera virtual. Eso, entonces para animarlos, miren, se van a encontrar con un espacio respetuoso, en el que también de manera virtual se favorece un poquito como que a veces tenemos ciertas labores en casa y bueno, y podemos sacar el ratico para conectarnos y conectarnos con otros familiares. Hay unos acuerdos, es decir, se hacen unos acuerdos para comprender por qué razón estamos ahí, cómo merecemos respeto por también ser escuchados o expresar lo que queremos expresar, el respeto por el proceso de cada uno, es decir, a muchos les da susto de pronto, no, pero es que yo qué voy a ir a decir,
usted puede entrar al grupo y hablar cuando esté listo, no tiene que entrar a hablar en el primer encuentro, por ejemplo, ¿cierto? Sino cuando esté listo. Entonces digamos que hay una serie de compromisos que se establecen que permiten que ese vínculo se vaya generando. Hay espacios que, por ejemplo, digamos hoy hacemos un protagonista, entonces alguien que quiera contar sobre ese familiar, que nos quiera expresar quién era, cómo se llamaba, qué hacía, y le damos lugar a eso que ya no está, pero que sigue existiendo ahí, por ejemplo. Entonces, distintas actividades. Eh, y también, pues, se me escapó lo otro que iba a decir. Bueno, y Son tantas también cosas. que tiene, por ejemplo, un espacio psicopedagógico, es decir, cómo vamos nosotros dándonos cuenta, es que todos tenemos estrategias de afrontamiento distintas. A esta persona lo primero que sintió fue rabia, a esta persona lo primero que hizo fue aislarse, pero entonces luego encontró cómo conversar con otras personas. Bueno, ¿cuáles son las estrategias de afrontamiento que más nos ayudan en este proceso? ¿Será que distraernos? Pero es que si uno se distrae tampoco se puede quedar ahí. Bueno, escribir. A esta persona le ayudó mucho a hacer esto. Entonces compartimos estrategias de afrontamiento, pero también psicoeducación, es decir, vamos aprendiendo de las experiencias, pero también de muchos elementos importantes del duelo que van enriqueciendo el espacio. Entonces no hay por qué tener miedo de entrar a estos grupos. Si no quiero hablar, no hablo. Escucho y aprendo hasta que sea el momento, pues, apropiado para hacerlo. Gracias, Marisol. Omar. Lo mejor que le puede ocurrir a uno en medio del dolor es encontrarse a alguien que esté pasando por una experiencia de dolor. De pronto a uno lo menos adecuado es en el dolor encontrarse con alguien que desde el no dolor te invalide y subestime las reacciones que tú tienes, porque ahí vienen las frases de cajón que no consuelan y las cosas que en vez de consolar desarman más a las personas que están en duelo. Uno de los bondades del grupo de apoyo es que la acogida es importantísima desde que se llega, es de que la persona siente que comparte un espacio con un par que se identifica desde el dolor. Y la condición de dolor sabemos que es la que mejor muestra la esencia del ser humano. Uno en el dolor se muestra tal cual es. Entonces nosotros lo que hacemos, ya lo había también advertido Marisol y la otra compañerita, es en el sentido de unos presupuestos, unos acuerdos para trabajar en el grupo, en el uso de la palabra, de no emitir juicios de valor, de que no tenemos verdades absolutas, que se trata de verdades subjetivas, que la participación no se permite a tener la parte verbal, sino que también se favorece de que si quieras estar en silencio y expresando las emociones, lo puedes hacer. Y hay algo de que como nuestros grupos son abiertos, en el tema del ingreso de personas se da la ocasión de que hay personas que llegan por primera vez, otros que van medianamente a las reuniones, otros que ya llevan un largo proceso de duelo. Y digámoslo así, estas personas que llevan un proceso más largo en el trabajo de duelo pueden ser de muy buen afianzamiento para que los que empiezan de pronto no deserten y les ofrezcan como una esperanza y se queden un poquito en el tema de ver que se trata de un proceso que no es rápido, no es instantáneo, pero que si se persevera, sí da sus frutos. Hoy es reconocido y sería pues como tema muy largo, pero de ver que terapéuticamente la eficiencia de la terapia grupal inclusive supera mucho la terapia individual. Entonces favorecer que estos grupos estén en la ciudad es realmente muy valioso. Nosotros continuamente nos estamos también formando los profesionales en estados donde vamos mejorando todas las técnicas grupales para favorecer una buena intervención, para mirar cómo hacer que estos grupos se apunten realmente a su acometido. Uno de los principales, y ya fue nombrado acá, es que se forme una red solidaria en el dolor, una pena acompañada del menos dolor. Y lo digo con mucha suficiencia. A veces una intervención de un clínico en un consultorio es menos eficiente que un testimonio de una persona en un grupo de apoyo. Es más sanador eso que de pronto se lleva después de que hable un compañero en un grupo de apoyo para su proceso. Entonces, hacemos mucha insistencia que el trabajo individual se combine también con la asistencia a la terapia grupal, dado que son muy complementarios y apuntan a una recuperación muy adecuada en el proceso.
Bueno, muchísimas gracias, Omar. De verdad que nos queda ya como muy claro que no hay nada que temer para cuando pensemos en asistir a estos espacios, que los aprovechen lo máximo. Como dijiste, es muy valioso que ya tengamos este tipo de acompañamientos y de recursos en la ciudad, que tenemos la opción de vivirlo desde la presencialidad o desde la virtualidad. Alguien nos escribía en el chat, sería bueno que estos grupos se desplazaran a la zona norte. Si de pronto es difícil para ti, Mayra, llegar hasta el centro, pues porque es donde está el cementerio y la unidad, pues ya sabes que desde la virtualidad se puede hacer, que inclusive cuando no puedas ingresar al grupo como tal en vivo, pues que te puedes empezar a psicoeducar con los lives que estos proyectos están ofreciendo, y ahí nos vamos yendo cada uno en ese proceso que, como dijo Omar al principio, es único, es único. Es importante esos testimonios, pero nunca compararnos pues como con los demás. Ana María ya se retiró, ya tenía consulta precisamente de duelo a las 5, dice que los espera en el del café este sábado a las 4 en la villa de Aburrá. Les estuve pues como proyectando los contactos de los tres proyectos, la unidad de duelo, de cuidados paliativos y duelo, y del cementerio, para que los tengan ahí anotaditos y busquen pues cómo contactarse. Muchas gracias, Omar, muchas gracias, Marisol, por aceptar la invitación y por traernos esta información, de verdad que es muy valiosa. A todos los que nos acompañaron hoy, pues también la invitación a compartir lo que aprendieron hoy aquí, a compartir estos recursos con el vecino, con el familiar que de pronto no tuvo la oportunidad, para que todo el mundo tenga la atención pues como adecuada y estos procesos sean un poco más fáciles. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz día. Muchas gracias, hasta luego. Haces una maravillosa labor, Lore, abriendo todos estos espacios. Gracias. Gracias a ti, Lorena, porque sin duda es una contribución a la promoción de salud mental a nivel de comunidad. Esa es la idea, claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.